Dios bendiga a todos los hermanos que se van a estar conectando, ¿verdad? Que se van a conectar como quiera. Voy a grabar este video, lo voy a save it, para ver si entonces se lo mando al chat de las hermanas, ya que en el día de ayer nuestra hermana Lisa pues tenía una pregunta de la palabra. A mí me encanta eso, pero me mandaron el texto temprano y yo no lo cogí hasta por la noche, pero en cuanto lo cogí pues decidí hacer este chat y hacer este live, este video, para así de esta manera, ¿verdad? Pues contestarle esta pregunta, la pregunta de la hermana Lisa. Dios te bendiga, Lisa, espero que te pueda ayudar. Este es mi gozo, este es mi honor, mi alegría poder introducirme a la Biblia para contestar preguntas a las ovejitas que el Señor ha puesto a mi cuidado, y para mí es una bendición. Le doy gracias también a la pastora Shelen, que a través de ella pues nos enteramos, ¿verdad?, que de la pregunta de la hermana Lisa. Y claro que sí, bien interesante cuando comencé a estudiar esta palabra. A pesar de que conocía la historia, quise estudiar e indagar para poder hablarte con más claridad y hablarles a ustedes con más claridad. Así que no sé si mi familia, yo estoy en la iglesia, no sé si mi familia vaya a ver este live. Yo sé que tarde o temprano lo va a ver, así que quiero mandarle saludos a mi familia. Están en la casa tranquilitos allí. Dios me los bendiga. Espero en el Señor que todo esté bien en la casa, en el nombre de Jesús. El verso que ella preguntó, nuestra hermana Lisa preguntó, es el verso número 12 del capítulo 13. Amén. Verso número 12 del capítulo 13 de Segunda de Crónica. Y este verso dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperáis. Amén. Voy a repetir ese verso bíblico. Dice: y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperáis. Amén. Fíjense, esa palabra las dijo un rey que se llamaba Abías. Perdón, este rey que dijo estas palabras, amén, gloria al Señor, se llamaba así Abías. Y es bien interesante, hermano, porque cuando nosotros estudiamos un poquito para poder entender ese verso, nosotros tendríamos que ir para atrás y saber, y estudiar el contexto. Y número uno, Abías era hijo de Roboam. Roboam era hijo de Salomón. Salomón era hijo de David, y David fue el segundo rey en Israel. Volvemos de atrás para adelante. Saúl fue el primer rey. David fue el segundo rey en Israel. Acuérdense que antes de Saúl, Israel no tenía rey. Ahí fue donde le piden a Samuel, el pueblo, un rey como las demás naciones. Y viene el Señor, le dice a Samuel: escúchalo, porque no es a ti que te han rechazado, es a mí. Y ahí está el secreto. Y ahí está el asunto. Número uno, Saúl sabemos que fue desechado y comenzó a reinar David. David reinó a Israel con sabiduría a pesar de su pecado. David nunca dejó de temerle a Dios. Siempre tuvo temor al Señor. Pero
por la sangre que él derramó, él no podía edificarle casa a Dios. Y la Biblia dice y declara que su hijo Salomón fue el que le edificó casa a Dios. Cuando David muere, antes de David morir, le dice a Salomón estas palabras: mira, hijo mío, en mi corazón yo tuve edificarle casa a Dios. O sea, David tenía en su pecho, él fue el de la idea, él dijo, hay que hacerle casa a Dios. Él amaba a Dios, pero había un problema. Y yo creo que lo dije en un momento dado en una predicación. David había derramado mucha sangre y no podía edificarle casa al Señor. Muy bien, ahora, escuche bien. Salomón sí podía. Y Salomón se le dio las directrices. Pero no solamente David le dijo a Salomón antes de morir, en mi corazón tuve el edificarle casa a Dios, sino que también David le dijo a Salomón con claridad: sé hombre y guarda los estatutos para que Dios confirme tu reinado. Y David muere. La Biblia habla y dice en Primera de Reyes, si nosotros nos vamos a Primera de Reyes y nos vamos al capítulo número 2 de Primera de Reyes, el capítulo número 3 de Primera de Reyes, después de la muerte de David, dice la Biblia en el capítulo 3 que Salomón, verso 1, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1, dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó hija del Faraón. Fíjense cómo dice, parentesco. Esto lo hizo él antes de edificar la casa de Dios. Escuche bien, porque si usted sigue en el capítulo 6 de Primera de Reyes, entonces que dice que Salomón comenzó a edificar la casa. Quiere decir que en el 3 dice que todavía no ha edificado la casa, conforme a Primera de Reyes, no había edificado todavía la casa. Más sin embargo, mis hermanos, dice la Biblia en el capítulo 3 que hizo parentesco con Faraón. ¿Y cómo es eso? Se casó con la hija de Faraón. ¿Y por qué él hizo esto? Bueno, número 1, lo que él estaba buscando era hacer la alianza con Egipto. Número 1, ¿por qué? O le voy a decir por qué. Por la razón de que Egipto, o sea, en ese tiempo, yo no sé si todavía estas cosas se practican para el tiempo, para estos sitios allá, pero para ese tiempo los reyes hacían de esta manera parentesco, se casaban con las hijas de los otros reyes para entonces obligar a los demás, obligar a las naciones a hacer amistad y no hacer pleito. ¿Por qué? Yo soy hija de tu esposo, yo soy esposo de tu hija. No te vas a levantar contra mi reino. Lo menos que tú quieres destruir el reino de nosotros cuando aquí están tus nietos. Amén, aquí está tu hija, aquí está tu familia. Lo menos tú quieres es levantarte contra nuestro reino. Y era una sabiduría humana, la cual ellos habían entendido que era así. Pero Dios le había dicho a este pueblo a través de Moisés que no hicieran parentesco con mujeres extranjeras. Y es interesante saber que antes de que Salomón comience a edificar el templo, el hombre que le edifica el templo, antes en el capítulo 3 dice que él hizo parentesco. Amén. ¿Qué dice la Biblia en Santiago? Que el que se hace amigo del mundo se constituye ¿qué? Ahí es donde está el problema. Ahí comenzó el problema. Entonces, se edificó el templo con bendición. Dios confirmó. Y de hecho, hermano, hay algo que nosotros tenemos que entender bien interesante y bien importante. El ejemplo del líder siempre va a afectar al pueblo. Pero las decisiones del líder no tienen que afectar al pueblo. Escucha bien lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el ejemplo afecta porque el pueblo piensa que si él lo está haciendo así y Dios lo bendice es porque todo está bien. Pero nosotros no podemos mirarlo de esa manera. Nosotros tenemos que ir a la Biblia. Y aunque en la Biblia, amén, gloria a Dios, aunque el pastor, el líder, la persona que nosotros, porque ahora, hermano, hay montones de líderes de diferentes maneras. Ahora,
de la manera que nosotros vemos ese líder y ese líder se comporta y ese líder se maneja o se mueve, nosotros tenemos que lidiarlo por la palabra. Lidiarlo por la palabra. No es juzgar al líder, amén. Es que nosotros no podemos imitar algo que no es de Dios simplemente porque un hombre de Dios lo hace. Ahí donde está el problema. El ejemplo de Salomón afectó, pero afectó un grupo, y un grupo grande. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace Dios? Y usted dirá, pastor, pero lo que estábamos hablando de Abiam, es que tengo que explicarte porque esas palabras que él dijo tienen una profundidad y para poder entenderla tenemos que ir un poco para atrás. Es interesante porque ahora en el plan de Dios, que era un pueblo de 12 tribus que estuvieran delante de él, como Dios le dijo a Moisés, que no se olvidaran, que estuvieran delante de él. Deuteronomio 28, él dijo bien claro, mira, acontecerá que si ustedes escuchan la voz de Jehová su Dios para seguir mis decretos, mis estatutos, amén, yo los voy a bendecir. Bendito será en el campo, bendito será la ciudad, bendito será el fruto de tus vientres, bendito serás tú, no serás cola, serás cabeza. ¿Cuántas cosas? Pero le dice del verso 15 en adelante, en Deuteronomio 28, del verso 15 en adelante, él le dice, pero acontecerá que si tú no escucharas la voz de Jehová tu Dios, ahí es todo lo que él dijo, bendito. Ahora, después del verso 15, él dice, maldito. Maldito será en el campo, maldito será en la ciudad, maldito el fruto de tus vientres. Amén, serás cola, no serás cabeza. Ahí es donde estaba el problema. Y Dios establece este pueblo para que sea cabeza, para que sea de bendición. Amén. Para que sea testigo de él. Isaías 43, vosotros sois mis testigos. Eso era lo que quería el Señor. El Señor quería, mis hermanos, tener un pueblo constituido de 12 tribus. Amén. Pero ¿qué pasó? Aquí vemos en el capítulo 3 de Primera de Reyes que Salomón, antes de edificar, esto no lo dice las crónicas, esto lo dice Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3 dice que Salomón hizo parentesco. Ahí donde está el problema. Amén. ¿Qué hizo Satanás? Hermano, sabiamente. Por eso que el apóstol Pablo dijo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera. El apóstol Pablo ni tan siquiera tenía en su mente de qué manera, pero dice de alguna manera. ¿Por qué? Porque es que son multiformas las que tiene Satanás para destruirnos. Y lo hace con capacidad, lo hace con sabiduría. Nosotros tenemos que entender que hay una palabra, unos estatutos y unas ordenanzas que no están ahí porque Dios es un Dios recio y Dios le gusta mantenerlos ahí con sometimiento, y es un Dios. No, están ahí porque son las que nos guardan, son las que nos cuidan. Es el camino perfecto para que Satanás no tome ventaja sobre nuestras vidas. Por eso a veces nos molestamos, pero ven acá, pero tantas leyes, tantas no. La Biblia no es un libro de leyes, es un libro de amor. Esas leyes para que ese amor te cubra, porque Dios sabe de la manera que Él va a guardar nuestros caminos. Y eso fue lo que Él hizo con Israel. Una unidad, 12 tribus, tremendo. Le dio sus terrenos, le dio su lugar, a pesar de que el pueblo de muchas maneras se corrompió. Él prometió, Él cumplió, amén, de una manera tremenda. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Esta escena, Salomón edifica el templo, bien, amén, pero después, como ya estaba metida el antídoto, ya había hecho parentesco. Ese es el problema. Ahora vemos un Salomón que comienza a buscar mujeres, y comienza, y él dice en sus libros como Proverbios y también Eclesiastés, él dice que lo probó todo. Todo lo probó. De todo lo que había debajo del sol. Al final se dio cuenta que todo era vanidad, pero lo hizo y afectó. Entonces Dios, en su infinita misericordia, le habló y le dijo, mira, yo no voy a traer el mal sobre esta casa hasta que tú mueras, Salomón. ¿Sabes por qué? No por amor a ti, es por amor a tu papá, a tu padre David. Qué interesante. Dios es tan fiel, aún David muerto. Aleluya. Por amor a David.
Ahora, cuando tú mueras, Salomón, voy a traer el mal. ¿Cuál era el mal? Bueno, el mal para los hombres. Dios no le agrada, pero lo hace para bien, a pesar de que es un mal para los hombres. Y eso es lo que muchas veces tú y yo no entendemos. Ahora, dice la Biblia que cuando muere Salomón, comienza a reinar Roboam. ¿Por qué aconteció? Jeroboam se le había dado una promesa, se le había dado una palabra de parte de Dios, porque ya Dios había determinado dividir el reino. ¿Por qué dividirlo? ¿Dios es un Dios de divisiones? No lo es. No lo es, lo dice la Biblia. De lo único que Dios se divide es del pecado. Es de lo único que Dios se divide y no lo compromete. Mira, su hijo en la cruz del Calvario, su hijo, el que eternamente ha estado con él, en la cruz del Calvario, cuando se llenó de todos nuestros pecados, él viró su rostro. Y ahí es donde vemos a nuestro Señor Jesucristo decir, Elí, Elí, lama sabacthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La razón, los pecados tuyos y míos que él tenía. Dios no los compromete. Dios hace división, pero no es un Dios de divisiones. Tu matrimonio está dividido. Dios no es un Dios de divisiones. Tu familia está dividida, unos por acá, otros por allá. Dios no es un Dios de divisiones. El plan de Dios es unirlos todos. Dios quería mantener estas 12 tribus. ¿Qué pasó? El pecado entra, y para que todos no fueran afectados, Dios tiene que hacer un plan. No un plan que estuvo en su primer plan, un plan que provocó el hombre, un plan que estableció el hombre, prácticamente un plan, un remedio. ¿Por qué? Porque estaba Benjamín, estaban Judá, que eran las tribus que se quedó Roboam, porque las otras 10 tribus, de las 12 tribus, solamente el hijo de Salomón se quedó con 2 tribus. Quiere decir, y sígame con cuidado, quiere decir que de las 12 tribus, 10 se fueron con Jeroboam y 2 se quedaron con Roboam. Ahora había un problema, que las 10 que se fueron con Jeroboam no era ni Benjamín ni Judá. Y Benjamín y Judá, por ejemplo, Judá era donde estaba Jerusalén. Y donde está Jerusalén era donde estaba el templo que había edificado Salomón. Y allí estaba el arca del pacto. ¿Qué quiere decir? Allí estaba la promesa de Dios. Allí estaba la presencia de Dios, debo decir. Entonces, ¿qué pasó? Dios divide el pecado de su presencia y establece 2 tribus que se van a guardar. Que cuando leemos todas estas historias, nos damos de cuenta que a pesar de que de Judá tuvo reyes que hicieron lo malo, Dios levantaba reyes rápidamente, y dice la Biblia, para que la lámpara en Judá no se apague. Amén. ¿Por qué? Porque Dios guardó a Judá, donde estaba el territorio de él, donde estaba su presencia. Amén. Entonces ahora tenemos a Israel, reino del norte, y a Judá, el reino del sur. ¿Ve? Y ahí es donde vemos la división. Por eso muchas veces ustedes que no entienden estas cosas piensan y dicen, ven acá, Israel, y se llama Judá, el rey de Israel, el rey de Judá. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, porque después del pecado de Salomón, cuando Roboam comienza a reinar, se divide el reino. No es voluntad, pero fue un plan de rescate que tuvo Dios para el pueblo. Entonces establece a Judá con Benjamín y se lo da a Roboam. Roboam comienza a reinar. Los primeros años de Roboam fue de bendición. Una cosa tremenda. Fue de bendición. El problema fue, y lo dice el capítulo 12 de Segunda de Crónica, cuando dice el capítulo 12, verso 1, mire cómo dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó de la ley de Jehová y todo Israel con él. Usted está viendo el ejemplo afecta al pueblo, pero la decisión del líder nunca debe de afectar al pueblo. No lo debe de afectar. Siempre tenemos que seguir por la palabra. Pero dice que una vez que él se sintió sólido,
una vez que se sintió bendecido, una vez que Dios confirmó, una vez que sentía la victoria, una vez que estaba todo bien, una vez que se sentía bien, que su reinado estaba bien, que había respeto, que había respaldo, que había todo, dejó la ley de Dios. Qué parecido tiene estos tiempos, ¿verdad que sí? Nosotros nos damos de cuenta, mis hermanos, que cuando todo está bien, dejamos la ley de Dios. Comenzamos a experimentar. Comenzamos a caminar un poquito más para allá de los límites que Dios nos ha dado. Entonces ahí es donde viene el problema y ahí es donde hay que tener cuidado. Ahí comenzó la destrucción. Roboam tenía las 2 tribus que Dios amaba, que Dios guardó, donde estaba Jerusalén. Había pasado algo. Jeroboam, como no quería que de las 10 tribus que él tenía subieran a Jerusalén a adorar a Dios, preparó un becerro en el norte, un becerro de oro en el norte y un becerro de oro en el sur, y puso sacerdotes que no eran ni levitas. Hizo un desorden terrible. Jeroboam fue un hombre que tuvo un llamado, pero no se preparó para el llamado. Y dice que puso un becerro en el norte y el sur para que las 10 tribus que él tenía no tuvieran que ir a Jerusalén. En Jerusalén era que estaba la presencia de Dios. Pues él para que no fueran para allá, mira la astucia de Satanás. Y establece y dice, aquí no hay, tiene que ser levita para ser sacerdote. Y no, bueno, ese es el revolú de Satanás siempre. Donde está Satanás hay desorden. Y eso lo vemos hasta en Génesis, del verso 1 al 2, dice, Dios creó los cielos y la tierra, y verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Porque cayó Satanás en la tierra. Donde está Satanás hay desorden siempre. Por eso, cuando usted tome decisiones, acuérdese que deben de estar bajo el orden de Dios. Si no hay orden, usted tiene que entender que puede estar detrás de todo esto el mismo Satanás. Ore, busque y siempre asegúrese que usted esté en el orden de Dios. ¿Cómo es en el orden de Dios? Mire, en el orden de Dios. Este es el orden de Dios. No, pero en una ocasión un pastor, amigo mío, ya no está pastoreando, pero sí, sigue siendo amigo mío. Pero en una ocasión me dijo, no, pero tú tienes que entender, yo no era pastor para eso. Hermano Carlos, tú tienes que entender que, ¿cómo se dice? Tú tienes que entender, hermano Carlos, que que Dios está haciendo algo. Pero yo le dije, pero es que Dios no hace nada fuera de su palabra. Porque lo que se estaba haciendo no estaba bien. Y yo le dije, sí, pastor, yo entiendo que Dios está haciendo, pero Él no va a hacer nada fuera de su palabra. Él mismo dijo, el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Entonces, ahí viene el problema. Jeroboam tenía ese desorden allá. Ahora Judá está siendo bendecido, pero Roboam, el hijo de Salomón y padre de Abías, el padre de Abías era Roboam. Entonces Roboam, después dice el verso 12 que después que estaba consolidado, estaba fuerte, dejó la ley y ahí empezó la desgracia. Pero una vez él muere, ahí es donde vamos al capítulo 13, me analiza. Y tengo que ir a todo y explicar todo esto para que usted me lo entienda, mi hermanita, y todos los demás del chat. Y posiblemente después que lo grabemos, lo subamos al Facebook, si así el Señor nos lo permite. Pero ahora viene a reinar este hombre llamado Abías. Y qué interesante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Abías, dice la Biblia, capítulo 13, verso 1, a los 18 años del rey Jeroboam, o sea, Jeroboam fue el rey que le estoy diciendo que tenía las 10 tribus y que tenía un desorden terrible allá, que estaban fuera de la voluntad total de Dios. Ahora, era Israel. Acuérdese, Israel fue el pueblo establecido a través de Jacob. Claro que era dividido, pero seguían siendo 10 tribus que Dios había escogido. Pero había un desorden y dice que
a los 18 años del rey Jeroboam, entonces fue que comenzó a reinar este rey Abías. Abías reinó simplemente 3 años, pero rápido que comienza a reinar Abías, enseguida Jeroboam, escuche bien, Israel, las 10 tribus, se levantan en guerra contra las 2 tribus, Judá y Benjamín. Entonces ahora no estamos hablando de una nación pagana, no estamos hablando de unas personas que no conocen la ley de Dios. Estamos hablando de 12 tribus, 2 en Judá y 10 en el área del norte con Jeroboam. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Lo mismo. Mire, hermano, el propósito de Dios es mantener la unidad en nosotros. Pero lamentablemente, la unidad se va a deteriorar si hay cosas en desorden y hay cosas en pecado. Por eso tú y yo no podemos salir de nuestras casas sin decirle a Dios día a día: escudriñame y mira si hay en mí camino de perversidad. Amén. ¿Por qué? Porque tú y yo, mientras estemos unidos a Dios, Dios va a mantener unidad, va a mantener bendición, va a haber victoria. Todo va a estar bien, podrán levantarse, podrá pasar, podrá venir lo que venga, nosotros vamos a estar bien. Pero una vez que nosotros dejamos la ley de Dios, ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿qué pasa? Dice que estas 10 tribus, Jeroboam con sus 10 tribus, se levantaron contra este hombre llamado Abías. ¿Qué pasó? Que cuando este hombre se levanta, dice la Biblia, y se levantó Abías sobre el monte de Samiriam, que está en el monte de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. Cuando él dice eso, si tú lo lees y no sabes el contexto, la historia de qué estaba pasando, tú no vas a entenderlo. Porque tú vas a decir: ¿cómo Israel? O Israel no es el pueblo. Sí, son las 10 tribus. Por eso les digo Israel y Judá. Era todas las 12 tribus unidas. Pero ahora el rey de Judá le habla al rey de Israel, que era ¿qué? El hombre que tenía el desorden terrible allá en Israel. ¿Y qué pasó? Número 1, cuando él le habla para evitar la guerra. Por eso él fue el que se levantó primero. Dice la Biblia que cuando comenzó a hablarle a Abías al rey Jeroboam, le dijo estas palabras: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, Dios dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo el pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. ¿Ve? Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro de Jeroboam os hizo por dioses. Ahí está los becerros de oro que les había contado. Mire las palabras, mire la predicación. O sea, Abías se paró en una montaña con un ejército con el propósito de que esta gente escucharan a Dios, porque era Dios que le estaba hablando a Jeroboam en ese momento, para que esta gente se volvieran. ¿Cuál era el propósito? El propósito es que se volvieran a Dios, que entendieran que estaban mal, que las cosas, dice, mira, no porque acuérdense que eran 10 tribus y ellos eran 2, o sea, estamos hablando de 10 contra 2, eso es tremendo abuso, pero para Dios no hay diferencia en darle la victoria al poderoso como el que no tiene fuerza ninguna, dice la Biblia. Quiere decir
Quiere decir que con quien esté Jehová es donde va a estar la victoria. Seamos pocos o seamos muchos. No importa la cantidad. Es si Dios está con nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra vosotros? Amén. Entonces aquí vemos ahora a este hombre que le dice, le está predicando, le está ministrando, está prácticamente en un altar allá arriba, en una montaña, hablándole a Jeroboam y diciéndole, mira, ustedes tienen que recordarse que Dios hizo pacto con David. Jeroboam no era de la casa de David. Jeroboam no era de la descendencia de David. Roboam sí, porque Roboam era hijo de Salomón. Salomón era hijo de David. Y este hombre Abías, era también hijo de Roboam, que Roboam era hijo de Salomón y Salomón era hijo de David. Quiere decir que el pacto estaba, pero no simplemente por ser hijo ni por tener pacto. Era el cuidado de Dios en el lugar donde estaba su templo y su arca del pacto, donde estaba su presencia. Entonces Dios estaba protegiendo. Pero Dios no quería tener nenes lindos. Dios no quería tener personas, no, tú eres mejor, porque Dios no ve las cosas así, iglesia. Hermanito, lo que estaba pasando era que Dios estaba tratando de administrarle, tratando de que ellos abrieran sus ojos, tratando de que ellos entendieran. Mira, Jeroboam, le dice este hombre Abías, le dice, mira, Jeroboam, entiéndelo. Ustedes tienen que entender que con nosotros está Dios, por favor, entiéndalo. No se levanten contra nosotros. Él no le estaba hablando a los impíos, a los pecadores, a otras naciones paganas. Estaba hablando a un pueblo que también tenía la ley de Dios, que también eran pueblo escogido de Dios, que también habían sido sacados de Egipto. Amén. Y que tenían guardadas las mismas palabras que Dios le había hablado al pueblo de Judá. También Israel, porque antes eran las 12 tribus completas. Ahora vemos que Abías lo único que le estaba era dándole memoria, que por favor él refrescara esa memoria y entendiera que Satanás le había cegado el entendimiento. Que el temor a dejar de ser rey lo llevó a hacer 2 becerros de oro y lo llevó a hacer cosas fuera de orden que Satanás se había metido en su vida, en su reinado, y que estaba destruyendo. Pero este hombre no se dio de cuenta. Y ahí donde vemos que llega al verso 13, al verso 12. Vamos a leer el verso 11 y en el verso 12 ahí viene claramente la explicación. Después de haber traído todo esto, dice, verso 11 del capítulo 13 de Segunda de Crónicas. Los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana. Está hablando de los sacerdotes de Dios que él tenía. Tienen el templo, tienen la presencia. Esta gente están bien, estos sacerdotes están buscando de Dios. Vamos a leer del 10 para que entiendan mejor. Mas en cuanto a nosotros, él le habla a ustedes, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios. Wow, con eso nada más ya estamos. Interesante. Y no le hemos dejado. Ese es el asunto. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón. ¿Por qué él les dice eso a Aarón? ¿Por qué le dice no son los hijos de Aarón? Por lo que les había dicho. Este hombre puso sacerdotes que no eran hijos de Aarón, no eran levitas. Había un desorden. Entonces, mire cómo Dios le está ministrando a Jeroboam para que él abriera los ojos, pero él no captó. Hay que tener cuidado porque Satanás, dice la Biblia en Corintios, que ha cegado el entendimiento, no de todo el mundo, escuche bien, de los incrédulos. Amén. Mire cómo dice. Y los que están en la obra son levitas, son hijos de Aarón y son levitas, los que ministran y los que están en la obra, los cuales queman, verso 11, para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde. Y el incierto aromático, y pone los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros habéis dejado, mas vosotros le habéis dejado. Ahí está. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Abías? Ministrándole. Mira la intención de Dios. Era el pueblo de Dios. Eran 10 tribus.
eran de Dios, pero habían dejado a Dios. Entonces él está ministrando. Verso 12 dice, que es el verso que nuestra hermana Lisa preguntó que qué quiere decir. Bueno, ahora lo vamos a ver con claridad. Una vez que lo lea, yo creo que ya tú vas a entender. He aquí, Dios está con nosotros por jefe. Él es el jefe de nosotros. Y sus sacerdotes con trompetas. Los sacerdotes de Dios. Aarón, hijos de Aarón, y levitas. Dice, están con trompetas de júbilo para que las suenen contra vosotros. O sea, otras palabras, quien aquí va a salir victorioso es con quien Dios esté. Y las trompetas están ready. No se parece al mensaje que decía Juan el Bautista. He aquí el hacha ya está puesta para derribar. No era para nosotros o para entender en la mente, yo quiero arrepentirme, yo quiero volverme a Dios. Eso era lo que estaba haciendo Abías. Dios estaba usando a este rey. Y por eso le dice, ya las trompetas están listas. Si las suenan, empezamos la guerra. Y aquí quien va a ganar es con quien Dios esté. Porque dice Proverbio, los caballos se alistan para la guerra, mas es de Jehová el dar la victoria. A su nombre. ¿Alguien puede decir amén en su casa ahí? Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, dice, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel, óigame, acordándole, ustedes son Israel, por Dios. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Tú vas a seguir echando para atrás. No va a haber prosperidad en tu casa, no va a haber prosperidad en ningún lugar. Si tú sigues peleando contra Jehová, olvídate de los templos, megatemplos, de gente que le sirve como le da la gana y están haciendo alianza con el mundo. No, olvídate de eso. Nosotros conocemos la ley de Dios, somos el pueblo. Eres Israel, por Dios, escucha la voz de Dios. Es lo que te está diciendo, o es lo que Abías estaba hablándole a Jeroboam. Era lo que el mensaje mismo que nosotros debemos de llevar a este pueblo que se está corrompiendo. Estamos viviendo un tiempo de apostasía, por Dios. El tiempo que más crítico que estamos viviendo sobre la faz de la tierra, donde la gente se está apostatando, hermano. Esto está escrito aquí, nosotros tenemos que entenderlo. Y hay gente que eran de nosotros y han dejado de ser de nosotros. Y esta gente es la que nosotros le tenemos que administrar, porque pelean contra nosotros. Yo antes era así, era así, pero el Señor me ha enseñado. ¿Qué te enseñó el Señor? Te enseñó a violar su ley. Te enseñó a no vivir conforme a su palabra. ¿Qué fue lo que te enseñó nuevo Dios? A su nombre. Usted tiene que entender, esto es lo que había, este es el mensaje que había, le estaba dando a Jeroboam. Por Dios, no pelees contra nosotros. Únete, tú conoces la palabra, tú las predicabas, tú la enseñabas. Come on, people. Eso es lo que había, estaba hablando. Por eso él dijo, por favor no peleen. Bueno, ¿sabe lo que hizo Jeroboam para terminar esto? Dice la Biblia que como ellos eran muchos, pues se quedó frente, pero había mandado un grupo como retaguardia para entrar por detrás. Cuando había se dio de cuenta que había gente por detrás, estaban en una emboscada, hizo sonar la trompeta. Y cuando sonó la trompeta, mira, no importa la emboscada que Satanás pueda tenerte cuando tú estás con Dios, cuando tú estás guardando la palabra de Dios. Mira, la Biblia dice que Dios le dio la victoria, dice, pero Abías se hizo más poderoso. Verso 21 de este capítulo 13. Tomó 14, me fui muy adelante. Vamos, 14, perdón. Dice, verso 13. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá. O sea, tenían una emboscada. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a la espalda, por lo que clamaron los hijos de Jehová y los sacerdotes tocaron la trompeta. Aleluya. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Aleluya. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Amén. Por eso, este verso 12, hermana Lisa, era parte de la advertencia
Y prácticamente donde se ponen más intensas estas advertencias, porque él está hablando, pero ahora le dice, mira, están preparados los sacerdotes de Dios, los verdaderos. Ya están preparados. ¿Qué van a hacer? Si ustedes se levantan, van a sonar la trompeta y no les va a ir bien. La intención no es esa. La intención es que nos volvamos. La palabra de Dios nunca tiene como fin destruir. Siempre tiene como fin levantar. Pero hay que recibirla y humillarnos delante de Dios. Hay que reconocer a Dios. Si no reconocemos a Dios, lamentablemente, la palabra de Dios, que vino para dar vida, a la misma vez, al no recibirla, la muerte. ¿Por qué? Porque no la recibimos. No entró. Por eso, cuando vemos el capítulo, yo quiero ir a Lucas rápidamente. Lucas, que esto a lo mejor usted dice, ¿cómo va a ser eso? Vamos a Lucas, capítulo 2. Que hay algo bien interesante. Lucas, capítulo 2. Dice, verso 22, capítulo 2, Lucas 2, 22. Vamos a leer de ahí en adelante para enseñarle un verso que usted va a decir cómo, para que usted entienda lo que es la palabra. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor Jesucristo con 8 años. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomas. Dice el verso 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no viere la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Allí fue el templo en el mismo momento que fueron a presentar a Cristo. Dice, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, tomó a Jesucristo con 8 días de nacido, cogió al Señor Jesús y dijo estas palabras: bendigo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado para presentar de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía en él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos de Israel y para señal que será contradicha. Ahí está lo que quiero decirle. Este hombre Simeón, mire las palabras que le dice a María y a José, que estaban maravillados con todas las cosas que estaban viendo, con su hijo, con Jesucristo de 8 años, de 8 días de nacido. Allí estaba. Y este hombre le dice, se le dirige a él, dice, y les bendijo Simeón y le dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento. Esta es la palabra. La palabra, por eso Jesucristo dijo: mira, yo no los juzgo a ustedes por la palabra que yo les estoy dando, las va a juzgar un día. ¿Sabes por qué? Porque la intención de Dios es que nosotros escuchemos la voz de Dios. Trae su palabra. Su palabra. Yo no puedo concebir que hayan Biblia, que la gente las compre con esa intención, que hayan marcado solamente las promesas para leer más que las promesas. Porque dice la Biblia que el que le corte, Dios le va a cortar también. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar. Y ese analiza fue el consejo de Abías. Aquí hay gente de Dios. Ustedes deben de hacer lo mismo. Deben de escuchar a Dios. Deben de hacer la voluntad de Dios. Esto no se trata de quién es mejor ni quién es menos. Se trata de hacer la voluntad perfecta de Dios. Se trata de guardarnos para el Señor. Amén. Espero que todo esto, esta información, te diga
Ha sido de bendición, Manalisa, y todos aquellos que oigan este video, en el nombre poderoso del Señor. Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde, y vamos a estar siempre pendientes, ¿verdad? Cualquier pregunta la pueden hacer